En el año del Señor de 1867, cuando la frontera entre México y los Estados Unidos todavía sangraba por las heridas de la guerra pasada y por las que apenas comenzaban, existía un rincón olvidado del norte de Chihuahua llamado Rancho Tres Veces. Lo llamaban así porque su dueño, don Trinidad Terrazas, un hombre de barba entrecana y ojos que parecían haber visto nacer y morir al desierto, tenía una manía. Rezaba 3 veces al día exactamente a la misma hora, sin importar si había balas silbando o si el mundo se venía abajo. A las 6 de la mañana, al mediodía y al ponerse el sol, Trinidad se arrodillaba frente a una cruz de mezquite clavada en el corral y murmuraba sus oraciones en voz baja. Nadie se atrevía a molestarlo. Ni los vaqueros, ni los apaches que rondaban, ni siquiera los rurales que a veces llegaban pidiendo préstamos de ganado. El rancho era grande, pero no tanto como la leyenda que lo envolvía. Se decía que en sus tierras había una veta de plata tan pura que brillaba azul bajo la luna, y que Trinidad la conocía, pero que la había sellado con dinamita porque la plata vuelve loco al hombre y yo ya estoy bastante loco de nacimiento. Otros juraban que guardaba un mapa del tesoro de Maximiliano, escondido cuando el emperador cayó. La verdad es que nadie sabía nada, y eso era justamente lo que mantenía vivo al rancho 3 veces, el misterio. Una mañana de finales de mayo, cuando el calor ya empezaba a apretar como demonio en misa, llegó al rancho un hombre que nadie esperaba. Venía montado en un caballo flaco, cubierto de polvo hasta las pestañas, con un zarape roto y un sombrero tejano que había visto mejores días. Se llamaba Epigmenio el Güero Saldívar, aunque todos lo conocían simplemente como el Yankee, porque había nacido en Texas cuando todavía era México y se había quedado del lado gringo después del 48. Traía una cicatriz que le cruzaba la cara desde la sien hasta la barbilla y una Colt Navy del 51 que parecía haber disparado más plomo que palabra. En el año del Señor de 1867, cuando la frontera entre México y los Estados Unidos todavía sangraba por las heridas de la guerra pasada y por las que apenas comenzaban, existía un rincón olvidado del norte de Chihuahua llamado Rancho Tres Veces. Lo llamaban así porque su dueño, don Trinidad Terrazas, un hombre de barba entrecana y ojos que parecían haber visto nacer y morir al desierto, tenía una manía. Rezaba 3 veces al día exactamente a la misma hora, sin importar si había balas silbando o si el mundo se venía abajo. A las 6 de la mañana, al mediodía y al ponerse el sol, Trinidad se arrodillaba frente a una cruz de mezquite clavada en el corral y murmuraba sus oraciones en voz baja. Nadie se atrevía a molestarlo. Ni los vaqueros, ni los apaches que rondaban, ni siquiera los rurales que a veces llegaban pidiendo préstamos de ganado. El rancho era grande, pero no tanto como la leyenda que lo envolvía. Se decía que en sus tierras había una veta de plata tan pura que brillaba azul bajo la luna, y que Trinidad la conocía, pero que la había sellado con dinamita porque la plata vuelve loco al hombre y yo ya estoy bastante loco de nacimiento. Otros juraban que guardaba un mapa del tesoro de Maximiliano, escondido cuando el emperador cayó. La verdad es que nadie sabía nada, y eso era justamente lo que mantenía vivo al rancho 3 veces, el misterio. Una mañana de finales de mayo, cuando el calor ya empezaba a apretar como demonio en misa, llegó al rancho un hombre que nadie esperaba. Venía montado en un caballo flaco, cubierto de polvo hasta las pestañas, con un zarape roto y un sombrero tejano que había visto mejores días. Se llamaba Epigmenio el Güero Saldívar, aunque todos lo conocían simplemente como el Yankee, porque había nacido en Texas cuando todavía era México y se había quedado del lado gringo después del 48. Traía una cicatriz que le cruzaba la cara desde la sien hasta la barbilla y una Colt Navy del 51 que parecía haber disparado más plomo que palabra. En el año del Señor de 1867, cuando la frontera entre México y los Estados Unidos todavía sangraba por las heridas de la guerra pasada y por las que apenas comenzaban, existía un rincón olvidado del norte de Chihuahua llamado Rancho Tres Veces. Lo llamaban así porque su dueño, don Trinidad Terrazas, un hombre de barba entrecana y ojos que parecían haber visto nacer y morir al desierto, tenía una manía. Rezaba 3 veces al día exactamente a la misma hora, sin importar si había balas silbando o si el mundo se venía abajo.
A las 6 de la mañana, al mediodía y al ponerse el sol, Trinidad se arrodillaba frente a una cruz de mezquite clavada en el corral y murmuraba sus oraciones en voz baja. Nadie se atrevía a molestarlo. Ni los vaqueros, ni los apaches que rondaban, ni siquiera los rurales que a veces llegaban pidiendo préstamos de ganado. El rancho era grande, pero no tanto como la leyenda que lo envolvía. Se decía que en sus tierras había una veta de plata tan pura que brillaba azul bajo la luna, y que Trinidad la conocía, pero que la había sellado con dinamita porque la plata vuelve loco al hombre y yo ya estoy bastante loco de nacimiento. Otros juraban que guardaba un mapa del tesoro de Maximiliano, escondido cuando el emperador cayó. La verdad es que nadie sabía nada, y eso era justamente lo que mantenía vivo al rancho 3 veces, el misterio. Una mañana de finales de mayo, cuando el calor ya empezaba a apretar como demonio en misa, llegó al rancho un hombre que nadie esperaba. Venía montado en un caballo flaco, cubierto de polvo hasta las pestañas, con un zarape roto y un sombrero tejano que había visto mejores días. Se llamaba Epigmenio el Güero Saldívar, aunque todos lo conocían simplemente como el Yankee, porque había nacido en Texas cuando todavía era México y se había quedado del lado gringo después del 48. Traía una cicatriz que le cruzaba la cara desde la sien hasta la barbilla y una Colt Neddy D. En el año del Señor de 1867, cuando la frontera entre México y los Estados Unidos todavía sangraba por las heridas de la guerra pasada y por las que apenas comenzaban, existía un rincón olvidado del norte de Chihuahua llamado Rancho 3 veces. Lo llamaban así porque su dueño, don Trinidad Terrazas, un hombre de barba entrecana y ojos que parecían haber visto nacer y morir al desierto, tenía una manía. Rezaba 3 veces al día exactamente a la misma hora, sin importar si había balas silbando o si el mundo se venía abajo. A las 6 de la mañana, al mediodía y al ponerse el sol, Trinidad se arrodillaba frente a una cruz de mezquite clavada en el corral y murmuraba sus oraciones en voz baja. Nadie se atrevía a molestarlo. Ni los vaqueros, ni los apaches que rondaban, ni siquiera los rurales que a veces llegaban pidiendo préstamos de ganado. El rancho era grande, pero no tanto como la leyenda que lo envolvía. Se decía que en sus tierras había una veta de plata tan pura que brillaba azul bajo la luna, y que Trinidad la conocía, pero que la había sellado con dinamita porque la plata vuelve loco al hombre y yo ya estoy bastante loco de nacimiento. Otros juraban que guardaba un mapa del tesoro de Maximiliano, escondido cuando el emperador cayó. La verdad es que nadie sabía nada, y eso era justamente lo que mantenía vivo al rancho 3 veces, el misterio. Una mañana de finales de mayo, cuando el calor ya empezaba a apretar como demonio en misa, llegó al rancho un hombre que nadie esperaba. Venía montado en un caballo flaco, cubierto de polvo hasta las pestañas, con un zarape roto y un sombrero tejano que había visto mejores días. Se llamaba Epigmenio el Güero Saldívar, aunque todos lo conocían simplemente como el Yankee, porque había nacido en Texas cuando todavía era México y se había quedado del lado gringo después del 48. Traía una cicatriz que le cruzaba la cara desde la sien hasta la barbilla y una Colt Neddy D.